El tema de la mentira de hoy día tiene que ver con el sufrimiento y con el hecho de creer que los hijos de Dios no deberíamos pasar por vicisitudes o problemas. Esta es una mentira que algunos dicen, obviamente eso es un error, y otros saben que es un error, pero cuando sufren no lo procesan como un error, lo procesan como una calamidad y alguien tiene que tener la culpa. Dios tiene la culpa, la gente tiene la culpa. ¿Por qué estoy pasando esto? Soy hijo de Dios, no debería pasarme, ¿no? Es decir, esa mentira es muy sutil, por eso que esta serie le hemos llamado así, ¿no? Las mentiras que no debes escuchar. Las mentiras que tenemos que estar lejos, ¿no? Que tenemos que alejarnos de ellas. Tenemos que ser claros con los temas que vamos a tocar. Obviamente, como hemos dicho, este tema tiene muchas aristas, tiene muchos puntos, muchos enfoques. Lo que es sufrimiento en un lugar de repente no lo es en otro lugar, ¿no? Bajo la misma premisa de sufrimiento, tiene otro valor, ¿no? Un valor distinto, ¿no? Un sufrimiento en el África es diferente a un sufrimiento en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y podríamos poner muchos casos. Pero cuando algo sucede, es común escuchar, ¿y entonces dónde está tu Dios? ¿Por qué te pasa a ti eso? Tú no buscas a Dios, no buscas hacer el bien, que por aquí, que por... y de repente todo te va mal. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está Dios? Otros pueden comentar y decir, ¿acaso me merezco esto? Otros dirían, si Dios existe, entonces no permitiría, y empieza con su lista, ¿no? Si existiera Dios, entonces no debería haber sufrimiento, dolor, angustia y todas las cosas terribles, caóticas que existen. Otros cristianos podemos pasar por calamidades y sufrimientos y estamos esperanzados en que algo suceda y aparentemente no pasa nada, entonces nos damos por vencido y decimos cosas como, ya no aguanto más, esto es una farsa, yo no quiero seguir con esto. Otros pueden decir, ¿por qué estoy pasando estas pruebas? No entiendo, ¿por qué yo? Y aquel otro, ¿no? Que no busca a Dios le va bien, entre comillas. Bueno, esto lo hemos respondido parcialmente en otros temas parecidos a estos, ¿verdad? Que ya hemos hablado, pero hoy día específicamente acerca del sufrimiento. Otros pueden decir cosas más complicadas, como si soy un hijo de Dios, entonces mi padre, ¿por qué me trata de esta manera? Porque Dios permite así, ¿no? Elenita nos dice, el sufrimiento no lo causa Dios. Correcto, estamos de acuerdo, ¿no? Nuestra hermana María Antonieta dice, saludos de parte de Raciel, un abrazo para Raciel también, muchas bendiciones para Raciel. Efectivamente, Dios es bueno, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Dios es bueno, y como es bueno, Él no tiene intención de dañar, no es el corazón de Dios. Siempre sus pensamientos son de bondad, de paz, de quietud, de regocijo por nosotros. Amén. Ahora, vamos a tratar de ir rebanando esta cebolla, ¿no? Capa por capa hasta que lleguemos al corazón del tema, pero todo tiene que ver con el asunto de la eternidad. Miren, amigos y hermanos, nosotros somos hijos de Dios y nuestro enfoque no está en este mundo. Nuestro enfoque está en el reino de Dios. Metámoslo en lo más profundo de nuestro ser. Nuestro enfoque no está en lo que podamos conseguir acá, sino en los valores eternos que podemos tener con Dios y reinaremos con Él para siempre. Teniendo eso claro, entonces todos los conceptos se pueden manejar diferente. Cuando no hay esa esperanza eterna, entonces el sufrimiento es todo lo que tienes. La injusticia es todo lo que te pasa. O sea, ya no hay más, pues hay que ir contra eso y hay que hacer justicia y hay que meter a la cárcel a todo el mundo, qué sé yo. Pero un momentito, nosotros los hijos de Dios tenemos un valor más grande que es el bíblico y por lo tanto, ¿qué nos dice Dios como promesa? La eternidad. Él quiere pasar con nosotros en un compañerismo perfecto la eternidad. Por lo tanto, yo tengo que ir a ese ángulo y desde ese ángulo comenzar a chequear, ¿sí? Entonces, en la tierra, recuerden que hemos hablado acerca de que hay dos caminos, el camino angosto y también hay el camino ancho, ¿recuerdan, no? La gente, ¿por qué camino va más? ¿Por qué camino transita más las personas? ¿Por el angosto o por el amplio? Por el angosto que te da restricciones bíblicas, no mientas, no le robes al vecino, no le robes a tu jefe, y los otros que le roban al jefe, le quitan al vecino, no pagan impuestos y eso se lo meten al bolsillo y tienen más recursos y entre comillas le va mejor. ¿Por dónde va más la gente? La verdad es que la gente va por el camino ancho, ¿no? Amplio.
Y la menor cantidad de personas, lamentablemente, intentamos el camino angosto, la puerta angosta, pedregoso, espinoso, ¿no? Para este mundo. Por lo tanto, el camino amplio, el camino ancho que manifestó Jesús, está lleno de más personas, pero todos poblamos la misma tierra. Así que hay más gente mala que buena. ¿Por qué la gente mala no termina de ser totalmente mala? Porque la gente buena le dice que no lo haga. Somos nosotros quienes oramos por nuestros hermanos, primos, vecinos, sobrinos, hijos, nietos, y le pedimos a Dios que cambie sus corazones, y esas oraciones tienen un impacto que ni cuenta nos damos. Pero la maldad está intrínseca, la maldad está en sus corazones. Entonces ellos ejecutan maldad, promueven cosas villanas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, la maldad sí existe, el dolor sí es real, la injusticia está a nuestro alrededor y no podemos pensar que no nos va a tocar. Sí nos va a tocar. En momentos de dolor, todos quieren saber ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no hay respuesta fácil, pero la Biblia sí tiene mucho que decir en primer lugar cuando Dios está de por medio, ¿no? Dios en ningún momento no nos dijo que no pasaríamos sufrimiento. Dios nunca prometió que en esta tierra, mientras que estemos en este cuerpo, no pasaremos necesidad. Dios nunca lo dijo. O sea, no entiendo por qué la gente cree que el cristiano no va a padecer. O sea, un pastor está enfermo y dice, wow, le faltó fe, ¿qué le sucedió al pastor? Pero es normal, tiene que morirse algún día el pastor, entonces ¿qué es? ¿Está en pecado porque se murió? No, pues. Es decir, hay necesidades y hay situaciones difíciles, y la verdad es que hoy día vamos a tratar de ver el aspecto incluso de Pedro, de Juan, de Pablo, y vamos a ver cómo sus vidas incluso marcan sufrimientos, pero hay algo atrás de eso, ¿no? Hay algo atrás de eso que nosotros tenemos que valorar en nuestras propias vidas, obviamente bajo esta enorme esfera de la eternidad, ¿no? Pero también recuerda que Dios nunca, pero nunca nos ha abandonado, ni tampoco nos va a abandonar. En ningún momento Dios quiere dejarnos de lado. Por ejemplo, vamos a Hebreos 13, versículo 5, ya lo tengo acá para compartir con ustedes. Y dice, hermoso sea en todos el matrimonio, versus versículo 4. El versículo 5 lo tengo aquí, sí, vamos acá. Bueno, acá habla del matrimonio en el versículo 4, ¿no? El hecho sin mancilla, y luego habla de los fornicarios y los adúlteros, aquellos serán juzgados por Dios, pero vamos al 5, que es el texto que les quería compartir. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Habla de costumbres, es decir, hábitos, mi forma de vivir, yo debo ejercitar en mi vida cotidiana, no vivir con avaricia. Así es como Dios quiere que yo ande. No codiciando, ¿no? Yo quiero más, tengo más. Yo quiero ser rico, quiero que mi cornucopio esté lleno, ¿no? Quiero tener mi bolsillo, mi chequera, tengo que tener plata. Si no tengo plata, estoy nervioso, estoy nerviosa, ¿no? ¿Por qué? Porque sin la plata no puedo manejar nada. Bueno, sin avaricia. Ahora, lo otro que dice es contentos con lo que tienen ahora, es decir, la provisión de Dios. Eso no quiere decir que seamos fatalistas y decir, ya, yo vivo con esto y no quiero prosperar. No está diciendo a eso. Si tienes un proyecto que Dios ha puesto en tu corazón, tu trabajo, tu negocio, amén, hermano, gloria a Dios. Es lo que Dios te ha dado por hacer, te da la sabiduría y el talento, ¿no? Por eso nos da talentos para vivir la tierra. Es tu negocio, tu trabajo, tus habilidades. Y eso te va a generar ingresos. Eso está bien. Y entonces si te genera buenos ingresos y puedes comprarte cosas, amén también. Obvio, todo en oración, buscando la presencia de Dios para que no nos aparte, ¿no? El orgullo, la vanagloria, esas cosas que no sirven para el reino de Dios. Por eso es que dice, con lo que tienes ahora, estate contento. Si puedes tener más, entonces sigue trabajando y sigue proyectándote y hazlo. Pero hoy día no conseguí el millón que quería, me muero y ya, no. No te preocupes, hermano, Dios va a proveer. Contentos con lo que tienes ahora. No tienes mucho, contento con lo que tienes ahora. ¿Tienes poquito? Contento con lo que tienes ahora. No te llenes de angustia. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te voy a... Mira, aquí está la promesa. No te voy a ¿qué? No te voy a desamparar. Tampoco te voy a dejar. Es decir, la promesa de Dios hacia nuestras vidas es en el hecho de que Dios no quiere dejarme nunca. Desamparar es como cuando un padre muere y deja al hijo en la orfandad y no tiene cómo vivir. Eso es desamparar. O sea, Dios no nos va a decir, bueno, ya Marco me cansó. Vamos a dejarlo a Marco de lado. Y yo no sé a dónde ir, no sé qué tomar, no sé qué hacer.
Dios nunca va a hacer eso, no me va a desamparar, tampoco me va a dejar, ¿no? Tampoco me va a abandonar. Bueno, hay comentarios de ustedes ya, ¿no? Dice Lenita, el pecado del hombre es el que causa sufrimiento. Sí, correcto, ¿no? Muy bien, Dianita dice, el estar separados de Dios trae dolor y sufrimiento. Efectivamente, ¿no? El estar separados de Dios nos causa estas cosas. Bueno, Clarita reafirmando la vida eterna y citando el Salmo 14, versículo 3, mi esposa Dianita dice, todos se desviaron, se corrompieron, no hay quien haga lo bueno. Muy bien. Encontramos en este texto de Hebreos entonces la intención de Dios, no desamparar y no dejar. Obvio, evidentemente, recuerden que esto está en un contexto claro de lo que significa Dios con sus hijos. Dios con sus hijos, sí. Esta promesa no es para un no creyente, esta promesa es para un hijo de Dios. Si tú le has entregado tu vida al Señor, esta promesa es para ti. Si tú no le has entregado tu vida a Dios, si tú aún vives en tus delitos, en tus pecados, en tus fechorías, en tus mentiras, en tus intrigas, todavía vives así, sin Dios, sin temor a Dios, esta promesa no puede ser para ti. ¿Sí? Esta promesa solamente son aquellos que nos hemos rendido al pie de la cruz, ¿no? Pidiendo la misericordia de Dios y que la sangre de Cristo nos haya limpiado y sanado. Por eso es que hay orden. Costumbre sin avaricia, contentos con la provisión que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tienes que saber que tu papá celestial se va a encargar de ti. Tu papá tiene cuidado de ti, no es un Dios malvado, no es un padre desnaturalizado. Ahora, no queda allí, porque el creyente debe responder de la siguiente manera. El verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Mira esta frase, porque me encantaría que en tus oraciones pudieras incluir esta frase. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te provee? ¿Quién te cuida? ¿Quién te satisface sino el Padre Celestial, Dios? Y entonces tú podrías decir en tus oraciones tranquilamente, el Señor es quien me ayuda. Él se encarga de mí, Él no me va, como dijo, no me va a desamparar. Él no me va a abandonar. Él tiene buena memoria y no se va a olvidar de mí. ¿Podemos confiar en eso? Mira las situaciones en las que vivimos ahora y la zozobra en la que vive no solamente el Perú, sino muchos países de Sudamérica y en el mundo entero, ¿verdad? Mira la situación como está y nosotros los hijos de Dios no podemos estar llenos de miedos. ¿Por qué? Porque Dios no me va a desamparar, Dios no me va a dejar y yo debería creer que el Señor es mi ayudador y por eso es que yo puedo andar seguro. Es decir, no temeré. No temer. Es una acción que yo debo ejercitar en mi vida. No temer. No voy a temer lo que el hombre me pueda hacer. Lo que el hombre me quiera hacer. Correcto. Ahora, sin embargo, son valederas las preguntas que podrían encerrar. Dos preguntas que pueden encerrar todos estos temores y este asunto, ¿no? Una es, ¿acaso como hijo de Dios me merezco el sufrimiento? Otra pregunta que puede encerrar todas estas mentiras que son intrigosas, ¿no? Es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento? ¿No? ¿Por qué es necesario el sufrimiento? ¿Acaso no puedo aprender de otra manera? Muy bien, gloria a Dios por sus comentarios. Están muy buenos, están muy buenos. Vamos a ver estas dos preguntas. Primero, ¿merezco esto? ¿Soy hijo de Dios? ¿Merezco pasar por estas dificultades? Yo tenía un proyecto desde el año pasado y se frustró. Y mi plata ya me la gasté en comida. Ya no tengo plata. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me merezco esto? Yo tenía mi negocito y entonces tuve que ir rematando porque la cosa estaba fea y me quedé sin plata. Tengo que cerrar mi negocio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo estaba trabajando y me enfermé. Estuve 6 meses en hospital y en mi trabajo me botaron. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hermanos, la lista. Hay una lista ahí con causales y problemas, ¿no? Que todos podríamos contar. Yo si te pidiera a ti que me dijeras cuál es tu problema, me imagino que tienes una lista muy larga, ¿no? Las dificultades que tienes, familiares, personales, económicas, sociales, personales y todo eso. ¿Pero mereces esto? Muchas veces no se puede entender la causa, pero sí es importante saber que nada sucede por casualidad. Tú sabías que
que nada pasa por gusto. Hay una carta en el Nuevo Testamento que es el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que en este momento estoy yendo para allá para leerlo juntos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ojo que está siendo muy claro, esta bendición no es para el que no ama a Dios. O sea, si tú estás viviendo sin Dios y reniegas de Dios y Dios no está en tus planes, ni siquiera cuando vas a comprar el pan, ni siquiera cuando comes agradeces a Dios, no amas a Dios, no piensas, no meditas en Dios. Para ti Dios es un dibujo más en un libro, es una imagen más para las culturas, pero Dios no es Dios. Entonces este mensaje no puede ser para ti, porque tienes que amar a Dios. Si tú amas a Dios, aquí está la promesa. Todas las cosas te van a ayudar para bien. Hermano, ¿tienes problemas? Te va a ayudar para bien. ¿Tienes hambre? Te va a ayudar para bien. ¿No tienes qué ponerte? Te va a ayudar para bien. ¿Tus hijos se enfermaron? ¡Ja! ¡Qué terrible! Pero te va a ayudar para bien. ¿No? Sí, necesitas invertir en algo y no tienes, pero lo que no puedes hacer ahora te va a servir para bien. Es decir, yo podría seguir colocando de repente, según mi imaginación, casos y casos, pero póntelo. Todo lo que hagas, sea que te hagan perder, sea que te hagan daño, sea que te vaya más o menos bien o mal, al final Dios todo lo va a reinvertir para bien. Pero, ¿esto es por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú eres solamente hijo de Dios? ¿Es porque tú solamente eres un escogido del Señor? No, mira el texto. Esto es a los que, ¿qué? Conforme a su propósito son llamados. Eso es, hay propósitos en tu vida de parte de Dios. Muy bien, María Antonieta, Dios es sabio y perfecto y podemos confiar en la voluntad de Dios, ¿no? Mi esposa cita el Salmo 32, 27, aquí, que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿no? Y ¿habrá algo difícil para mí? La respuesta es, no hay nada difícil para Dios. Todas las cosas son posibles para Él, como también dijo el profeta, ¿no? Perfecto. Y si regresamos a Romanos 8:28 que acabamos de leer, todo lo que te pasa te va a ayudar para bien. Mira, si tú sigues adelante con la frente en alto, porque dice en los salmos que Dios es quien levanta nuestra cabeza, ¿no? Cuando nos sentimos humillados, cuando sentimos que perdimos todo, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos perdidos, cuando no sabemos dónde está el norte, nuestra brújula, no sabemos qué va a pasar en el futuro, sigue adelante, hermano. Un paso más. Te pido, un día más, haz un día más lo que estás haciendo en el Señor. Sigue insistiendo un poquito más, porque cuando menos te des cuenta y voltees, te darás cuenta que lo que te pasó, lo que te sucedió, te ha servido para que seas una mejor persona, para que tengas una provisión que ni pensabas, para que tengas el cuidado de Dios de una manera sobrenatural. Es decir, vamos a ver la mano de Dios en esto. Mira, y el texto sigue, porque dice que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mira el efecto, ¿no? Nos predestina para parecernos a Jesús. ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto me parezco a Jesús? ¡Qué locura! Pero es lo que está diciendo el texto. Los planes de Dios es que yo me asemeje, que me parezca, ¿no? Cada vez más a Jesús. Que tú te parezcas cada vez más a Jesús. ¿Cómo respondes? ¿Cómo está tu vida con relación a tu parecerte a Jesús? ¿Te pareces a Jesús o no? ¿O te da vergüenza decir que eres cristiano solo con eso? Pues aquí es que en realidad no es que te merezcas o no el sufrimiento, es que el sufrimiento de todas maneras pasa, hermano. Es mejor que lo calibremos y lo utilicemos para bien, es decir, que me sirva para crecer y parecerme a Jesús, ¿sí? Ahora, la otra pregunta era ¿por qué sufrimos? En realidad la pregunta más importante no sería el ¿por qué?, sino más bien ¿para qué? ¿Para qué? O sea, Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué el otro? No, quítate eso de la cabeza, ¿no? Saquemos eso de nuestra mente y corazón. No, ¿por qué? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Sino es, ¿cuál es el motivo por el cual estoy pasando por esta circunstancia? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, Señor? ¿Qué planes tienes para mí, no?
Cuando hay problemas, a veces yo me entusiasmo, ¿no? Porque como Dios me dice que yo haga cosas y yo que enseñe la palabra, ¿no? Que busque a Dios, que trate de ministrar la palabra. Entonces yo me dedico a esto. Me dedico a buscar a Dios y enseñar la palabra de Dios. Entonces cuando hay dificultades, cuando hay problemas, yo digo, ¿estás loco, Marco? Sí, porque esta es la oportunidad que yo tengo para ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? No es porque yo quiera que pase algo, sino es porque si Dios quiere que yo haga algo, entonces esa dificultad Dios se va a encargar, pues. Dios va a hacer algo con eso y ahí voy a ver el para qué. ¿Para qué fue esto? Para levantar mi fe, para que yo crea más en el Señor, para que yo esté más confiado en Dios, para que mi fe se vuelva más fuerte, qué sé yo, hermano, pero encuentro el para qué, ¿no? ¡Wow! Digo, gloria a Dios. Y entonces mi fe crece y a la próxima dificultad yo digo, no, Dios va a involucrarse. ¿Y tú cómo sabes? Porque siempre lo hace. Bueno, siempre lo hace casi al final, ¿no? Cuando ya no hay nada y todo está por caerse. Dios actúa, ¿no? Yo no sé por qué el Señor casi siempre hace eso. Parece que es un tema de fe. O sea, ¿por qué no provee cuando tengo? ¿No? Y sigue proveyendo más. No, pum, me tiene ahí. Y de repente cuando todo se cae, pum, Dios hace un milagro. Pero casi siempre espera cuando ya estoy... Oh, Dios, decimos. Es la provisión, el cuidado de Dios que ejercita nuestra fe, ¿no? Que ejercita nuestro corazón en la confianza en Él, ¿no? Entonces, bueno, Liliana está pidiendo oración. Vamos a orar por ti en un rato, Liliana. Gloria a Dios. Es importante que confiemos en el Señor. Justo de eso estamos hablando, ¿no? Y es real. El dolor en la necesidad es real y hay que entenderlo y a veces hay que llorarla, ¿no? Sí, definitivamente hay que sufrirla, pero cuando mi corazón cambia y lo enfoco en el lugar correcto, hay alivio, hay esperanza, hay consuelo, ¿no? La esperanza que tenemos en el Señor. Amén. Ahí está pidiendo oración nuestra hermana Liliana, así que los que quieren ir orando por ella, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con esto. Bueno, cuando algo malo sucede, hay dos opciones. La primera justo es lo que acabamos de decir. Opción A, me deprimo, me enojo, me quejo, grito, empujo, salto, ¿no? Estoy a la defensiva, se levantan mis defensas, se levantan mis escudos, no quiero pensar en nada y entonces comienzo a atacar. Esa es la primera opción. Cuando algo sucede mal, entonces eso es lo que yo quiero hacer. La segunda opción es tomarlo como una escuela para formar mi carácter. Eso es justamente lo que Dios quiere, porque si quiere que yo me parezca a Jesús, eso yo no lo aprendo con una pizarra y una clase con letras en la pizarra. No es algo que yo tenga que memorizar, es algo que yo tengo que hacer. Y lamentablemente hay cosas que aprendemos solamente con acción. No hay cosas que se puedan aprender intelectualmente, sino a través de la vida. Y Dios va a usar el sufrimiento, va a usar la escasez que es evidente que de todas maneras vamos a pasar. ¿Para qué? Para formar en nosotros, forjar en nosotros carácter, el carácter de Cristo, evidentemente, ¿no? En 1 de Pedro 5:10 dice, después que hayas padecido por un poco de tiempo, mira cómo dice Pedro, ¿ah? O sea, Pedro mismo habla diciendo que sí vamos a padecer, pero va a ser por un poco de tiempo. Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer, te va a establecer. Y estoy citando 1 de Pedro 5:10. Así que efectivamente Pedro afirma que habrá un padecimiento, pero que es breve, ¿no? O sea, nadie va a sufrir 40, 80 años, ¿no? Nadie va a aguantar un sufrimiento de 80 años. Pero los sufrimientos sí son fuertes, cuando vienen son dolorosos, pero eso ¿qué va a hacer? Me va a perfeccionar, me va a afirmar, me va a fortalecer, me va a establecer. Definitivamente todo esto va a ser en el Señor. No lo podemos hacer en nuestra fuerza. Siempre tiene que ser en el Señor, ¿no? Y acá se los pongo para que lo tengan también ustedes si lo quieren leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahí está la evidencia bíblica de que efectivamente sí habrá este tiempo de dolor, ¿no? Él mismo te va a hacer, uno, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿no? Eternamente y para siempre, ¿no? Amén.
Muy bien, Chelita, sigamos perseverando, dice, ¿no? En la obra, ¿no? En las cosas del Señor. Y dice Clarita, Dios es bueno, ¿no? Le está respondiendo aquí a nuestra hermana Liliana, pues estamos orando por ella. Muy bien, gracias hermanas por participar y llevar juntos la carga, ¿no? Que es importante como hijos de Dios. Ahora, vamos a tratar de desglosar un poquito más todo esto, un poquito más para las ideas que estamos desarrollando. Entonces, ¿Dios ofreció un cristianismo sin sufrimiento? Eso es lo que la Biblia ofrece. ¿Alguno de ustedes cree que es así? Mientras me tomo un vasito con cafecito. Café con fe. ¿Tú crees que Dios ofreció un cristianismo sin dolor? ¿Un evangelio sin dolor? Si tú eres hijo de Dios y predicas el evangelio, ¿crees que nunca te tiene que pasar nada? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas formas en las que se expresa esta idea, ¿no? Que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran, ¿no? No tienes por qué pasar por dolor, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué tener necesidad. Tú eres hijo de un Dios millonario, así que tú eres su hijo y tú tienes que ser millonario. Tú eres hijo del Dios Todopoderoso, entonces tú no puedes estar enfermo, ¿no? Y declaramos, y confesamos, y avisamos, y decimos, y atamos, y desatamos. Hay un momentito, no sé por qué esas frases están dando vueltas si la Biblia en ningún instante nos dice que seremos exentos del dolor. ¿Cómo vamos a parar de sufrir si el sufrimiento es parte de la vida? Obviamente por el pecado que ha ingresado al mundo. ¿Sí? Vendrá el tiempo, y esa es la gran verdad, la esperanza, que Cristo vendrá con su iglesia a establecerse en la tierra. ¿Y quién reinará? Cristo reinará. ¿Quién gobernará el mundo? Dios gobernará el mundo. ¿Y quiénes seremos el pueblo? Los que hemos creído ahora en la tierra por fe y que parecemos locos. ¿Cuántos locos hay por ahí, no? Hay varios locos por ahí que creemos en Cristo Jesús y creemos estas verdades de la vida eterna, ¿no? En Cristo Jesús y la resurrección de los muertos y la instauración de su reino físico en la tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis, y también lo dice en Daniel, que en esos tiempos ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni traición, ni humillación. Hermano, se acabó, o sea, habrá el momento en que el sufrimiento terminará. Gloria a Dios, eso es. Y es por eso que nuestra esperanza tiene valor, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque está esperanzado en Dios, no en nosotros. Pero mientras que ese día llegue, este mundo todavía está rodeado de mucha gente que ama el paganismo y que no ama a Dios, que medita en cómo hacer el mal y no medita en Dios. Por lo tanto, el padecimiento y el sufrimiento es real y y es imposible que no exista en el creyente. Por eso es que estas frases que he dicho al comienzo de esta pregunta no tienen sentido. En ninguna parte Dios ofrece un cristianismo sin padecimiento. Ok. Y que cuando un creyente sufre, ¿podríamos decir que es a causa de su pecado o es a causa de su falta de fe? O sea, si un creyente está dicen estas personas, ¿no? Que he escuchado por ahí, me imagino que ustedes también. Un cristiano no debe sufrir, y si sufre es porque está en pecado, ¿no? Y si está enfermo es porque tiene falta de fe. Pedimos por ti, pero sigues enfermo porque tú no tienes fe. Oramos por tu familiar para que no muera, pero falleció. Fue porque tú no tienes fe. O tú estás en pecado, seguro que estás en pecado. Entonces tú... Bueno, ¿quién no lucha con su carne? ¿Quién no está en algún pecado por allí tratando de salir? Entonces tú te quedas absorto y dices, sí, seguramente, ¿no? Y agachas la cabeza. Esto es una manipulación del mundo metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden, nadie quiere padecer, pero el padecimiento siempre está a la vuelta de la esquina, rondando la casa. Siempre hay alguna tragedia, cortita, grande, mediana. Y pensar diferente es proclamar un evangelio fácil, un evangelio sin dolor, un evangelio sin sufrimiento que no está en la Biblia, ¿no? ¿Qué cosa dice la Biblia? Que todos sufrimos, aún los justos,
sin que sea necesariamente el resultado de la ira de Dios o del pecado, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que no debemos extrañarnos cuando pasamos por algún tipo de sufrimiento. Ok, ahora vamos a buscar a Jesús en el Evangelio de Juan. Abre tu Biblia en Juan capítulo 16, a ver qué tal nos va en este Evangelio. Versículo 33. Juan 16, 33. Wow, es cierto, ¿no? Lo que nos dice acá Jesús. El 32 dice, he aquí ahora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Bueno, Jesús también padeció. Mas no estoy solo, dice él, porque el Padre está conmigo. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mientras estemos vivos, ¿no?, respirando en este mundo, entonces, ¿qué tendremos? Sufrimientos y aflicciones. Tres cosas que yo rescato aquí. Que solo en Jesús tengo paz, que debo aprender a confiar en el Señor y que Él ha vencido al mundo. Amén. Él ya lo venció, no es algo que va a suceder de repente, no, Él ya lo venció en la cruz, el mundo fue vencido en la cruz. Entonces, es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren, tal vez es a causa de su propio pecado, faltaría resolver ese tema, ¿no? Por causa del pecado, se podría decir que es como una disciplina. Dios permite que te pase tu sufrimiento, que te iba a pasar, dice, ok, está su sufrimiento y voy a dejar que pase por ese sufrimiento, y le va a servir de disciplina. O sea, sí, efectivamente sí. A veces pasamos por sufrimientos por causa de nuestra mala acción. Sí, o sea, la haces y la pagas, pues. Eso es, ¿no? No es que Dios te mande un rayo, es la consecuencia de mi pecado, trae cosas dolorosas, trae cosas malas en nuestra vida, ¿no? Robas, y si te atrapan te meten a la cárcel y te libran te quitan tu libertad y sufres. No comes bien, no duermes bien, estás al acecho de que te hagan daño dentro de la cárcel. Pues tú no le puedes echar la culpa al destino ni al mundo, por eso es tu culpa y estás cosechando lo que has hecho, y por lo tanto considéralo como una disciplina de parte del Señor. Por otro lado, es porque por causa de ser cristiano también padecemos. Así que hay dos enfoques acá. Uno, como disciplina, pero segundo, también lo podemos encontrar como el hecho de ser llamados para seguir la voluntad de Dios. Seguir al Señor tiene un costo, y ese costo genera muchas veces un dolor. Ok, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, verso 23. Como le dije, este tema tiene muchas aristas, ¿no? Así que estamos tratando de desarrollarlo poco a poco y estamos encontrando básicamente que sí, va a haber aflicción. Dos, que la aflicción puede venir por dos ángulos. Uno, como disciplina, y dos, puede venir por causa de ser creyentes. En ambos casos debemos rescatar que nos sirve de entrenamiento para la eternidad, ¿verdad? Para la eternidad. Vamos a ver a Pablo en su carta a Corintios, la segunda carta a Corintios 11:23 en adelante, dice, ¿son ministros de Cristo? Pablo, ¿no? Y acá está siendo Pablo pues sarcástico, ok. Como si estuviera loco hablo. Ustedes son ministros, yo más, dice él. Y acá le voy a sacar mis certificados de ministro y de servidor. Ustedes quieren llevarse glamour, pero quiero mostrarles cuál es el costo de ser un ministro o un servidor de Cristo. En trabajos, no dejo de trabajar. Abundantes, ¿no? En azotes, wow, sin números. Cárceles, wow, más. Peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. Verso 25. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de nación, los de mi nación, peligros de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, versículo 27. En trabajos, en fatigas, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, aparte de todo esto hay más, ¿no? Lo que sobre mí se agolpa cada día como un peso, ¿no?
la preocupación por todas las iglesias. Obviamente este no es un estudio de Corintios, yo te animo a que leas este capítulo, pero acá tú encuentras que Pablo padeció por ser ministro. Dice, ustedes que están queriendo venir en contra del evangelio y se llaman así líderes, miren, ustedes se creen ministros, miren, yo soy ministro y acá está todo lo que me pasa. Trabajos, cárceles, apedreamientos, azotes, desiertos, fatigas, trabajos, hambre, sed, desvelos. ¿Alguno de ustedes ya pasó todo esto todavía? Por causa del evangelio, lo digo, ¿no? Así que por un lado hay sufrimiento por temas de disciplina, pero por otro lado a veces hay dificultades por ser creyentes, ¿no? Obvio que mucho de esto viene porque es natural, ¿no? De repente tienes a alguien cercano que ha fallecido y para ti es una prueba, pero recuerden que nadie vive para siempre. Es lamentable, es doloroso, compartimos el dolor con aquellos que parten de este mundo por cualquier cosa, ¿no? Sea por enfermedad o un accidente trágico. Nadie desea que alguien parta, pero va a pasar. Nosotros vamos a dejar de existir en algún momento. Tenemos que prepararnos para la eternidad, ¿sí? Pero va a suceder, va a pasar. Entonces siempre tenemos que enfocarlo en el entrenamiento, en el estar con Dios, que es mucho mejor, porque si yo enfoco mi disciplina como parte, como mi fracaso, mi dolor, como parte de un entrenamiento para la eternidad, entonces mi enfoque cambia. No es que disfrute el dolor, ok, sino es que digo, voy a sacarle provecho, porque de todas maneras me iba a pasar. Veamos lo que dice Pedro, ¿no? Pedro también habla del tema en el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice él, miren, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Qué cosa? Estamos de pandemia y hay cristianos que están falleciendo, y Pedro pregunta, ¿por qué se sorprenden de las pruebas que están pasando? ¿Por qué se sorprenden del dolor que están percibiendo? Como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino más bien, versículo 13, y esto parece ilógico, ¿no? Parece antilógico. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Habla de que nosotros tenemos que voltear la idea. Sí, hay que llorar, pues, hermano, ¿no? O sea, si estás padeciendo y quieres hacer tu luto, tu llanto, perdiste algo o alguien y te duele, obvio, pasa tu tiempo de duelo, de lloro, de clamor, de gritar, de desesperar. Y luego, dile, ¿cómo me va a ayudar esto para servir mejor a Cristo? Dice, debo gozarme, que esto es parte de mi entrenamiento. Para que, dice el versículo 13, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Cuándo va a pasar la revelación de su gloria? Cuando Cristo venga por su iglesia, veremos a Cristo tal como Él es y nos pareceremos a Él, seremos semejantes a Jesús. ¡Wow! Eso será realmente glorioso. Entonces, los padecimientos que me hacen acá me hacen parecer más a Jesús, y yo me aseguro que cuando Él venga por mí me lleve con Él. Entonces, en esa revelación de su gran gloria yo tendré un gran gozo, una gran alegría, no en las cosas del Señor. Si se burlan de ustedes, si os vituperan por el nombre de Cristo, obviamente, ojo que el padecimiento es por causa de Cristo acá, ¿eh? O sea, no se burlan de ti porque eres un mal empleado, porque haces cosas, porque le robas al jefe, no, es porque tú sigues a Jesús. Si pasa esto, acuérdate, eres muy dichoso, eres dichoso, bienaventurado. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Acá hay promesa, hermano. Si tú estás haciendo las cosas de Dios, predicando, enseñando, obviamente en sus tiempos adecuados, ¿no? Entonces, si alguien viene contra ti, te ataca, te grita, te insulta, dice algo, acuérdate, ok, que tú en el corazón, ante los ojos de Dios, tienes dicha, gozo. Y enfócate en lo que Dios hace por ti, mucho más que en lo que la gente diga de ti. Muy bien, Chelita ya nos dice, no debemos de soltarnos de la mano del Señor, agarrados, ¿no?, de la mano de nuestro maravilloso Señor Jesús. Ciertamente termina el versículo 14 de 1 de Pedro 4. De parte de ellos, o sea, de la gente del mundo, Dios es blasfemado, Jesús es blasfemado. Pero por nosotros, los hijos de Dios, Jesucristo es glorificado. Jesucristo es exalzado, ¿no?
Entonces, acá encontramos grandes diferencias. Nosotros seguimos a Jesucristo y buscamos hacer su voluntad. Entonces Jesucristo nos mira que le glorificamos y Él nos va a bendecir. Él nos va a dar su gozo. Que tu gozo sea el Señor, no la gente. No confíes en la gente tanto como deberías hacerlo con Dios. Las personas te vamos a defraudar de una o de otra manera, pero Dios nunca te va a defraudar. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y aunque no te parezca, en su momento verás que fue lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Somos bienaventurados porque tenemos una promesa. Gloria a Dios, Chelita, ¿no? Qué bueno. Ese es el principio que estamos desarrollando justamente ahora. Entonces, un creyente, ¿cómo debe responder ante el sufrimiento? ¿Qué debe hacer ante el sufrimiento? Vamos a 1 de Pedro 4:19. Estamos en el mismo capítulo, ¿sí? Pero vamos al versículo 19. Perfecto, acá lo tengo. ¿Estás conmigo, verdad? Espero que sí. Como estoy solito acá, no sé si hay alguien más. Solamente veo sus comentarios. 4:19 nos dice cómo debo responder ante el sufrimiento, ¿no? De modo, dice el verso, que los que padecen según la voluntad de Dios, y ojo que es los que padecen según, ¿no?, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea, estás sufriendo, pero no por tu pecado, sino estás sufriendo porque siendo cristiano, sirviendo al Señor, te persiguen, te insultan, te quitan cosas, no te dan los beneficios que te corresponden, qué sé yo, hermano, ¿no? Entonces, encomienda tu alma al fiel Creador. Y segundo, no respondas mal con mal, como dice Pablo en Romanos 12, ¿no? Sino haz el bien. Pablo dice, haz el bien aunque te hagan el mal. Jesús también dice, pon la mejilla derecha cuando te golpean la izquierda, ¿no? Es decir, lo que la Biblia nos enseña en tiempo de sufrimiento es que ejercitemos el bien, ¿no? Qué loco, qué locura, ¿no? Porque cuando yo estoy sufriendo, lo último que pienso es en ayudar a otros. Yo quiero que me ayuden a mí, ¿no? Si yo estoy pasando por dolor, yo quiero que vean mi dolor y que me apapachen, que me amen, que me pongan la manito en el hombro, ¿no? Y me digan, ya todo va a estar bien, no te preocupes, vamos a seguir adelante. Ay, gracias. Pero Pedro dice, haz el bien. Haz el bien, ¿no? Encomienda tu alma al fiel Creador. Y ojo que lo pone como fiel Creador, ¿no? Qué lindo, porque Él te creó y Él sabe para qué te hizo, entonces no desatiendas tu fe, tu confianza en Dios. Él te creó, entonces pon allí, ¿no? Tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus gritos, tus soledades, tus angustias, tus llantos, tus lágrimas, tus frustraciones. Ponlos delante del fiel Dios, quien te creó. Eso es lo que dice Pedro. Herramientas, toma apunte, porque en el momento de la crisis seguramente yo no podré hacer un estudio solamente para que sepamos qué hacer. Hermano, tomemos apuntes ahora y tengamos listos nuestros cuadernitos para que en el momento que tengamos una crisis yo vaya a mi cuadernito de apuntes y diga, ¿dónde está crisis? Acá está, ¿no? Ya sé qué versículos tomar, ¿no? En este caso, 1 de Pedro. Bueno, obviamente puedes revisar este video que te va a ser útil, Dios quiera, para que puedas seguir adelante y seguir con los materiales de estudio que estamos buscando, ¿no? Amén, dice Lau Arias. Chelita dice, sí, somos 1000, ¿no? Orar clamando a Dios. También dice acá Liliana, dice, estamos aquí contigo, ¿no? Gracias, Liliana. Gracias porque estás con nosotros aquí escuchando el estudio y que estamos compartiendo. Muy bien, entonces el sufrimiento no es un motivo bíblicamente para quejarse. Sí, ya lo hemos dicho, si hay sufrimiento, ya hermano, sí, pues hay que llorar, pues te duele, o sea, sí, pues sóbate, ¿no? Pasas un dolor, hay que pasar ese sufrimiento, efectivamente, eso es innegable. Después de eso, que es natural, ok, nosotros no deberíamos estar buscando motivo para quejarnos, para hablar mal, para criticar, para el dolor, y esto, y un mes, y otro mes, y 2 meses llorando por lo mismo. Yo encuentro personas grandes, estamos hablando de 50, 60 años, que siguen resentidos con sus padres, ¿no? Que no le dieron algo cuando eran niños, que se lo daban a su hermano mayor, a su hermana mayor, y ellos todavía lo siguen sufriendo. O sea, es increíble que no procesen el dolor y lo pasen y se lo dejen al fiel Creador, sino que lo siguen llevando sobre sus hombros y lo único que les causa es amargura, dolor, tristeza.
Basta ya, hermanos. Tenemos que madurar, tenemos que procesar el dolor. Justamente, no lo cargues, déjaselo a Dios. No lo lleves tú, dáselo al Señor. ¿Ok? O empresarios, o jefes, o gerentes que dicen, yo merecía ese puesto y se lo dieron a él y por eso es que estoy así. No, estás así porque tú quieres estar así. ¿Sí? No se lo dieron a él, bueno, se lo dieron a él, era tuyo, pero si tú confías en Dios, por algo no tuviste ese puesto, por algo no tuviste ese empleo, por algo no tuviste ese recurso, por algo no tuviste ese, qué sé yo, pues ese regalo, esta vestimenta, esa ropa, ese trabajo, esa oportunidad. Confía en Dios porque Dios tiene planes para ti, hermano. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien aún en medio del dolor. Sigue haciendo el bien. Sigue buscando activarte en las cosas del Señor. A veces uno sufre como consecuencia directa de su propia rebeldía también, pero qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. No quiere soltar a su hijo rebelde, sino más bien quiere restaurarnos. La disciplina en amor hasta que Dios nos trae de vuelta a su presencia. Dice Hebreos capítulo 12. Yo te pido que me acompañes allí porque yo sé que por ahí está la duda, ¿no? ¿Y qué pasa con el pecador, el cristiano pecador? Hebreos capítulo 12, versículo 5. Es un versículo muy conocido, pero quiero que lo leas conmigo porque es muy importante con el tema de la disciplina. Dices, ¿cómo voy a estar disciplinado por Dios? Dios no castiga. No, Dios no castiga. Dios no está ahí con el mazo para darte, pero sí nos disciplina. ¿Dónde está eso? Hebreos 12, 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Y resalto la idea de como a hijos. Chicos, hermanos, hermanas que me están escuchando, tú no eres un entenado de Dios. Tú no eres solo un siervo o sirviente de Dios. Hay todas esas valoraciones, ¿no?, que Dios tiene de nosotros. Estamos catalogados como siervos, sirvientes de Dios, ¿verdad? Pero somos hijos también. Adoptivos, pero hijos. Nos ha hecho sus hijos. Y aquí está lo tierno. Acá, esto suena duro, pero es tierno a la vez. Ok, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me puede disciplinar si yo siendo su hijo me porté mal? Pero soy su hijo, pues Dios es bueno, no me va a hacer mal. No, Dios no te hace daño, pero te disciplina, pues. No te castiga, ¿no? No te masacra. Lo que hace es aprovecha las crisis que tienes o las consecuencias de tu pecado para disciplinarte. ¿Por qué? ¿Por qué haría Dios algo así? Versículo 6 está la respuesta. Porque el Señor al que ama, disciplina. Clarísimo, está clarísimo el versículo 6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es. Y bueno, sigo leyendo solo para el contexto. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijos. Si no soportas la disciplina, tal vez es que no eres hijo, pues. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tú eres padre, entiendes que es disciplina. Tú no quieres que tu hijo se pierda, lo disciplinas. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos somos participantes, obviamente, entonces somos hijos, pues, no somos bastardos. Gloria a Dios. Si yo soy disciplinado, esto es una gran muestra de amor. Porque Dios no quiere que me pierda y entonces me disciplina. Yo digo, entonces Dios, yo no soy un bastardo para Dios. Yo no soy un número en su estadística del reino. Yo soy su hijo. Porque me ama tanto que me disciplina, piensa en mí. Y luego el verso continúa hablando de la disciplina de los seres humanos que tenemos, de los padres con los hijos, ¿no? Nosotros, siendo humanos, hacemos lo mismo, disciplinamos. ¿Para qué? Para corregirlos. Un hombre que tiene un hijo bastardo, que haga lo que quiera, no me interesa, sí, que se pierda, pues. Pero ¿no te preocupa? No me preocupa que haga lo que quiera. Así piensa un padrastro, tal vez, ¿no? Yo conozco padrastros que se han portado mejor que un padre, ¿no? Han estado al tanto, al pie del cañón con los muchachos, ¿no? Los hijos de su pareja, ¿no? Tremendo. Pero si es un bastardo que no lo ama, entonces no le interesa lo que haga. Pero ¿sabes qué? Tienes un Dios que te ama tanto
que cuando te equivoques, Él siempre te va a traer hacia Él. Y la disciplina es parte de su amor. No reniegues de Dios cuando hay disciplina. Ok, vamos a tratar de terminar esta lectura que hemos hecho. Yo sé que hay mucha información porque el tema es abundante, ¿no? El tema es amplio, ¿no? Pero, ¿qué quiere lograr Dios entonces con el sufrimiento? ¿Qué quiere lograr? ¿No? Vamos a ver que, no olvides que primero hay un plan. ¿Recuerdas Romanos 8:28? Lo leímos. Sabemos que los que aman a Dios... ¿Amas a Dios? Espero que sí. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y esto es para qué? Para que se cumpla el propósito por el cual fuiste llamado. Así que Dios te sacó de las tinieblas a su luz, te sacó de la oscuridad, del pecado. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en ti. Tienes un propósito en esta vida, pero también tienes un propósito en la eternidad. Ojo, apúntalo bien. Tengo propósitos para esta vida, pero también, ¿no?, para el tiempo infinito con la que yo voy a pasar con Dios. Entonces, ¿cuál es? Lo vas a experimentar, ¿no?, cuando venga la disciplina. Me vino por ser cristiano, me vino porque de todas maneras hay sufrimiento, me viene la crisis porque soy creyente y me persiguen por mi fe. Tengo ataques contra mi vida, y entonces yo oro, ayuno, encomiendo a Dios quien me creó, ¿no? Y ayudo, hago el bien, y entonces yo comienzo a forjar carácter, el carácter de Cristo en mi corazón. Cada vez voy madurando un poquito más, un poquito más. Ahora, según Pablo, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, y vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Vamos a ver a Pablo, según Pablo, que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Es la idea, ¿sí? Somos tesoros en vasos de barro. Somos tesoros en vasos de barro. Lo que Dios quiere lograr es que te conviertas en alguien útil para el reino. Mira el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, tu cuerpo, hermano, tu cuerpo es el vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos el tesoro, que es el Espíritu Santo, ¿no? Dios en nosotros. Y cuando nosotros somos útiles porque le buscamos, encomendamos nuestras vidas al eterno Dios, ¿no?, al quien nos creó, entonces podemos disfrutar de esa excelencia de Dios en nosotros, el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Esto es excelente, ¿no? Esto es maravilloso. Esto lo participamos los hijos de Dios. Ahora, miren los detalles, porque acá hace esto está mal, pero esto está bien. Esto te va a pasar, pero miren la bendición. Así que traten de apuntar, verso 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo. ¡Wow! Sí que estamos atribulados. Estamos asustados. Estamos pendientes de un hilo a saber qué va a pasar cuando cierre cuando cierre el Jurado Nacional de Elecciones acá en Perú. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a hacer con nuestros hijos? ¿Qué va a hacer con nuestra casa? ¿Qué va a hacer con nuestras familias? ¿Qué vamos a pasar? ¿Cómo vamos a sufrir? Estamos atribulados en todo, pero más no angustiados. Si tu cuerpo, tu alma y tu mente se lo has encomendado al Señor, vas a pasar por la tribulación, pero no deberías estar angustiado. En apuros, pero no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. ¿Ah? Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, ¿no? Nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y en vosotros la vida. Perdón, no les puse el texto. Pero escucharon el texto, ¿verdad? Escucharon lo que dije. Acá está el texto otra vez. Pero es lo que hemos leído. ¿Ok? Tenemos este vaso de barro, versículo 7. Versículo 8, atribulados, pero no angustiados. En apuros, no desesperados. Perseguidos, derribados, en muerte, ¿no? Entregados a muerte. Pero más bien, ¿cómo estamos nosotros si estamos en Jesús encomendados? No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. ¿Ok? Que aunque llevemos el peso de la muerte, tenemos la vida en Cristo Jesús. Es el concepto que Pablo tenía del sufrimiento. Es el concepto de Pablo. Pero Santiago también nos da su perspectiva. Santiago nos dice en el capítulo 1, su primera
su primer capítulo en Santiago, verso 2, nos dice, a ver, déjenme confirmar, sí, perfecto. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, y miren cómo lo dice acá, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo debemos encontrarnos, hermanos? En gozo. Pero acá no habla de alguien que diga, ay, qué rico, cómo sufro, ¿no? Ese no es el concepto, ¿no? Sino que yo sé que esa prueba me está fortaleciendo, está generando carácter, y yo tengo que aprender a pasar mi crisis y confiar en Dios, en la oración, en el ayuno, en la plegaria, en el clamor, en el ruego, en el llanto. Delante de Él yo derramo mi alma como la cera, mi corazón se desvanece delante de su presencia y confío en Él. Eso es lo que Dios quiere que hagamos los hijos de Dios. Sabiendo, verso 3, que la prueba de vuestra fe, ¿qué cosa produce? La prueba me produce paciencia, hermano. Que no nacemos con paciencia y no la tenemos cuando vamos creciendo y somos adolescentes. Peor ahora que queremos que todo sea para ayer, ¿no? Los jóvenes quieren que todo suceda para ayer. Es decir, la paciencia no es una virtud con la que nacemos, hay que generarla. ¿Y qué cosa la genera? La prueba. Y la paciencia, ¿qué hace? Una obra completa. Apúntalo, mira. Una obra completa. Eso es lo que hace. Y la paciencia produce obra completa para que sean perfectos. 2, cabales. Y 3, sin que os falte cosa alguna. Sí, hermano, Santiago nos dice que las pruebas son inevitables, pero que debemos aprender a pasarlas en el gozo de estar en la presencia del Señor, porque eso genera ¿qué cosa? Prueba genera paciencia. Y la paciencia, ¿qué genera? Que se complete la obra de Dios. ¿Y qué va a hacer en mí? Versículo 4 al final, que yo sea perfecto, cabal y totalmente satisfecho. Perfecto no habla de que seas inerrante, ¿no? Perfecto habla de que seas maduro. Cabales, ¿no? Que es alguien que eres centrado, alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Alguien completo, íntegro, justo, es la idea. Y finalmente, sin que te falte cosa alguno, es que aprendes a vivir con lo que Dios te provee, con lo que Dios te da. Y estás satisfecho, no andas deprimido porque no tienes lo que quisiste tener y no tienes lo que el otro tiene, sino que andas satisfecho porque estás en la provisión y el cuidado de Dios. ¡Wow! ¿Habrá más propósitos? Seguramente habrá muchos más propósitos para poder desarrollar. Por ejemplo, Pablo habla en Corintios capítulo 1, 2 Corintios, que dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1, si tienes tu Biblia, versículo 4 en adelante, justamente está allí, ¿no? Nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que pasan por tribulación. ¿Con qué lo voy a consolar si yo también estoy en problemas? Respuesta: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y léete hasta el versículo 8, versículo 9. Léete todo el capítulo, hermano. Esto es fascinante. La conclusión de este último propósito es que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios en medio de tu gozo, porque sabes que Él es tu provisión, tu cuidado, y su propósito te genera carácter y te provee cosas en tu vida. Y entonces, cuando veas a otro sufrir, tendrás herramientas para poder ayudar a este otro. A veces solo tienes que orar, a veces solo tienes que estar cerca, a veces solo tienes que escuchar y llevar la carga con él o con ella, orando por sus necesidades. Así que las sugerencias son: el sufrimiento no debería sorprendernos, que hay un plan de Dios en medio del sufrimiento, que el sufrimiento en realidad nos genera solidaridad, nos genera compasión, que nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos, que el sufrimiento es una oportunidad para que podamos crecer en el Señor, y nuestra reacción debe ser de búsqueda de Dios en oración, ¿no? En oración totalmente entregada a Dios por completo. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros: bendecirnos, cuidarnos, llenarnos de su presencia, traer su bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos depender totalmente de Él. ¿Estás dispuesto a ello? Vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias por ese tiempo que hemos tenido de aprendizaje. Te ruego por mis hermanos y hermanas,
para que podamos aprender a procesar nuestras crisis y sufrimientos. Te entregamos nuestras vidas y corazones y te rogamos que podamos seguir meditando en ti, confiando plenamente en tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.